Bien, mis amados hermanos, vamos a tener nuestro tiempo con la palabra del Señor. Hoy día, ¿no es cierto?, tenemos un poquito de menos concurrencia que de costumbre. Ya estamos en vacaciones de invierno, ¿no es cierto? Algunos, hay algunos que están enfermos, otros que están también de vacaciones. Para que estemos también orando por nuestros hermanos, ¿no es cierto?, por los que no hemos visto también hoy día. Mis hermanos, como ustedes bien saben, en el culto, ¿no es cierto?, en la predicación del culto, nosotros estamos estudiando el libro de Hechos, ¿no es cierto?, el libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos siguiendo la secuencia, ¿no es cierto?, narrativa que nos presenta el libro de Hechos. Y bueno, ya estamos en el capítulo 5, nos hemos encontrado con tantas enseñanzas, ¿no?, con tantas cosas que el Señor ha dejado allí en su palabra y que es para nuestra meditación, es para nuestra enseñanza, es para nuestra corrección. La semana pasada, ¿no es cierto?, veíamos un recuento, el tercer recuento que Lucas hace en el libro de Hechos. De vez en cuando, ¿no es cierto?, Lucas toma espacios para hacer ciertos resúmenes de lo que está pasando a nivel general. De pronto él se centra en ciertos acontecimientos. Recuerde que esta es una narración selectiva, ¿ya? Entonces Lucas se centra en ciertos acontecimientos, pero de vez en cuando hace un alto y hace un resumen, ¿no es cierto?, de lo que está pasando a grandes rasgos. La semana pasada veíamos este resumen que hace Lucas, que tiene que ver con, cómo continuó la iglesia posterior a la disciplina eclesiástica de Ananías y Zafira. Ya era pertinente, ¿no es cierto?, registrar cómo continuó la iglesia después de un evento que al parecer fue un evento importante en la iglesia primitiva, ¿no es cierto?, esta muerte súbita de este matrimonio a causa de su pecado, ¿no es cierto?, y cómo Dios estaba también dando un mensaje a la iglesia. Dios está hablando a la iglesia a través de esta disciplina a Ananías y Zafira. Pero la semana pasada veíamos cómo la iglesia se fortaleció y se unificó aún más, ¿no es cierto?, y cómo Dios continuaba respaldando la predicación de la palabra mediante una mayor cantidad de señales, prodigios, milagros hechas por manos de los apóstoles, lo que también veíamos que trajo una gran cantidad de convertidos, ¿ya? Muchos, si bien es cierto, un grupo estaba ahí expectante, un grupo fue consumido por el temor y no daba ese paso para añadirse a la iglesia, pero otros, ¿no es cierto?, decíamos la semana pasada, los escogidos del Señor, estos se añadían a la iglesia, ¿no es cierto?, a pesar de algunas cosas que estaban sucediendo. Hermanos, son tiempos preciosos de la iglesia en Jerusalén, donde a pesar de las amenazas de las autoridades, a pesar de esta situación interna que surgió en la iglesia de disciplina, a pesar del ataque del enemigo a la iglesia de Cristo marcha victoriosa. La iglesia sigue predicando el evangelio con valentía, mientras el Espíritu Santo obra, ¿no es cierto?, de manera sobrenatural en medio de la iglesia y a través de la iglesia, específicamente a través de la mano de sus siervos los apóstoles. Finalizamos la semana pasada con Lucas contándonos que este desborde de poder, ¿no es cierto?, ya rebasaba a la capital Jerusalén y ya de otras ciudades venían para ser sanados y liberados. El movimiento cristiano pasó de ser un evento aislado a un movimiento que ahora convoca a miles de personas de Jerusalén y de otras ciudades vecinas. Pero como era de esperarse, los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios, volverán a la carga, ¿ya? Y en esta oportunidad, en el relato que vamos a comenzar a ver hoy día,
su odio contra la iglesia llegará más lejos. Ya hemos tenido un antecedente, ¿no es cierto?, en capítulos anteriores de cómo las autoridades judías se levantaron contra la iglesia. Bueno, ahora estas mismas autoridades se van a levantar nuevamente, pero ahora este odio, ¿no es cierto?, va a llegar aún más lejos. Pasarán de las amenazas, ahora ya pasarán al castigo físico. Y este obrar malévolo va a seguir creciendo. ¿Ya? Vamos a ver más adelante en el libro de Hechos, cuando ya no son suficientes las amenazas, ya no son suficientes el castigo físico, ahora algunos de los hermanos van a morir. Entonces, la obra del enemigo, la obra de los enemigos de Dios, también está muy presente en este relato. Y así como la iglesia despliega más y más poder y más el obrar del Espíritu Santo, así también las obras de las tinieblas van acrecentando, ¿no es cierto?, sus amenazas y lo que ellos también quieren hacer contra la iglesia. Entonces decía que en el relato que vamos a ver hoy día vamos a pasar de las amenazas al castigo físico y de encarcelar a los líderes más visibles, ahora a encarcelar a todos los apóstoles. Ya no van a ser solamente Pedro y Juan quienes van a ir a parar a la cárcel, sino que ahora todos los apóstoles del Señor van a ser encarcelados. Y ahora sí, los enemigos de Dios van a lograr silenciar a la iglesia. ¿Sí o no? Ni de cerca, ni de cerca. A mayor persecución, más poder, más poder. Dios no dejará a los suyos y obrará aún de maneras más grandiosas y sobrenaturales, de tal manera que su palabra siga corriendo. Acompáñeme, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Vamos a comenzar hoy día todo el relato que parte desde el verso 17, ¿no es cierto?, y que va a finalizar en el verso 42. Este es un gran relato, es una gran historia, es un gran acontecimiento que tiene que ver con la segunda vez que los apóstoles son interrogados en el Sanedrín. Digamos, como es tan amplio el texto y yo no quiero que ustedes dejen de almorzar, ¿no es cierto?, de tomar once para estar acá en la iglesia, vamos a ver la primera parte, ya la primera parte de este relato, aunque tengamos que cortarlo, ¿no es cierto?, pero vamos a ver la primera parte. Entonces hoy día vamos a estar meditando, mirando, aprendiendo de Hechos capítulo 5, del verso 17 al verso 26. Del verso 17 al verso 26. Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 5, verso 17 en adelante. Dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro.
Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dijo esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Amén. Amén, mis hermanos. Oremos al Señor, busquemos la dirección del Señor para que sea muy fructífero este tiempo con su palabra. Bendito Dios, Padre Celestial, nuevamente, amado Padre, nos dirigimos delante de su santa y divina presencia en oración, Señor, en esta oportunidad rogando una vez más, Señor, para que en su grande misericordia usted, Dios mío, en esta hora nos ministre con su palabra. Oh Señor, cuán necesitados somos, Señor, cada uno de nosotros, cuán necesitados somos de ti, del alimento espiritual que es tu santa palabra. Señor amado, en esta hora, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Por favor, enséñanos, Señor, corrígenos, instrúyenos, Señor amado, destruye toda resistencia. Dios mío, que podamos llevar cautivo todo pensamiento, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y de tu palabra. Oh Señor, en esta hora, santifícanos, enséñanos, corrígenos, Dios mío, enséñanos mediante tu preciosa palabra. Padre Celestial, y danos un corazón listo y dispuesto para recibirla. Te lo pedimos todo esto por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Bien, vamos entonces a nuestro pasaje. Entonces, verso 17 parte con un entonces, ¿no es cierto? Y ahí hace un quiebre, ¿no es cierto? Porque Lucas va a cambiar el foco de la narración, acaba de describir, ¿no es cierto?, lo que estaba pasando con la iglesia, ¿no es cierto?, estas obras maravillosas, estas sanaciones, liberaciones, cómo venían de otras ciudades buscando sanación física, liberación espiritual, cómo Dios estaba obrando de maneras sobrenaturales y cómo la palabra de Dios seguía corriendo y muchos venían a la fe y se añadían a la iglesia. Pero Lucas ahora en el versículo 17 va a decir: entonces, en base a esta situación, en base a lo que está sucediendo, dice, verso 17, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Bien, bueno, el crecimiento del movimiento cristiano y el impacto que estaba causando en Jerusalén llega a un nivel de popularidad, de visibilidad, que nuevamente va a agobiar, va a molestar en sobremanera a los líderes religiosos de la nación. Lucas nos dice que el sumo sacerdote, ¿ya? Cuando hablamos del sumo sacerdote anteriormente en un pasaje muy parecido a este, hace algunas semanas atrás, decíamos, ¿no es cierto?, el sumo sacerdote oficial se llamaba Caifás, ¿ya?, que fue el mismo sumo sacerdote que condenó al Señor a la crucifixión. Pero también había otro sumo sacerdote que se llamaba Anás, que era el suegro, ¿no es cierto?, de Caifás, que era algo así como un sumo sacerdote que, aunque no era el oficial, pero era, ¿no es cierto?, muy respetado, ¿no es cierto?, tenía todavía mucha influencia. Entonces, podemos suponer del texto, se levanta el sumo sacerdote, probablemente ahí están los dos, está Caifás y está Anás, ¿no es cierto? Y dice que, y todos los que estaban con él. Digamos, recordando algunas cosas, mi amado hermano, que ya hemos visto anteriormente, pero el texto nuevamente nos lleva y necesitamos recordar. Debemos recordar que el sumo sacerdote es la máxima autoridad religiosa de la nación, es quien preside, quien lidera esta asamblea, este tribunal supremo llamado el Sanedrín, que estaba compuesto por los más importantes, prominentes, ¿no es cierto?, sacerdotes, escribas, ancianos de Israel, ¿no es cierto?, y que el sumo sacerdote presidía esta asamblea
que era tanto legislativa como también y mayormente judicial, ¿no es cierto? Eran quienes impartían justicia en cuestiones de índole religiosa, que en realidad lo abarcaba todo, ya en el pueblo de Israel. Dice Lucas que estaban también con los saduceos. Bueno, recordemos que saduceo no es un cargo, no es una posición como lo era sacerdote o escriba, sino que los saduceos eran un grupo, ¿ya? Un grupo, una secta, un partido ideológico religioso, ¿ya? Muchos ancianos, muchos escribas, los sumos sacerdotes eran saduceos, tenían una visión teológica saducea. Haciendo un poco de memoria, los saduceos son el grupo más rico y sofisticado de los dirigentes de la nación. Tenían una mentalidad más bien política que religiosa. No tenían problemas en negociar con los romanos a cambio de mayores cuotas de poder. Desde el punto de vista teológico, y a diferencia del partido opositor, los fariseos, los saduceos solo veían la Torá o los escritos de Moisés como escritura inspirada, ¿ya? Los saduceos solamente creían en los escritos de Moisés como palabra de Dios, ¿ya? Y lo que, según su interpretación de la Torá, les llevó a rechazar varias doctrinas ortodoxas del judaísmo, como por ejemplo la inmortalidad del alma, la resurrección corporal de los muertos y la vida eterna después de la muerte. Y también le llevó a rechazar la existencia de seres espirituales como ángeles y demonios. Entonces, estos eran los saduceos, este era el sumo sacerdote, estos eran los saduceos. Entonces, este partido al interior del Sanedrín, liderados por Anás y Caifás, que también eran saduceos, Lucas dice que se llenaron de celo. Estas personas, ¿no es cierto?, que acabo de describir con estas creencias, estos se llenaron de celos, ¿no es cierto?, por lo que Lucas acaba de describir anteriormente, esta popularidad desbordante tanto de los apóstoles como también del movimiento cristiano. Hermanos, en las Escrituras existe un celo santo, ¿ya? No todo celo es pecaminoso en las Escrituras. Como por ejemplo el celo por el templo que mostró el Señor Jesús en Juan capítulo 2. Si usted va a ese texto, dice que ¿no es cierto?, los apóstoles lo relacionan con un texto del Antiguo Testamento y van a decir del Señor que el celo por su casa consumía al Señor. ¿Ya? Este era un celo santo, era un celo por el bien, era un celo porque el templo se había vuelto un lugar por el cual no era el propósito del templo y ¿no es cierto?, el Señor va a experimentar un celo santo, lo que lo va a llevar a sacar a los cambistas, ¿no es cierto?, y a los comerciantes del templo. Pero, ¿no es cierto?, y es la misma palabra griega que se utiliza acá en Hechos, la misma palabra de Juan, ¿no es cierto?, pero evidentemente este celo del sumo sacerdote y de los saduceos no es un celo santo, ¿no es cierto?, sino uno en extremo pecaminoso. Los mismos celos que anteriormente habían sentido por el Señor Jesús. Estos celos ya no se reducen tan solo a un rechazo por la enseñanza de la doctrina de la resurrección que predicaban los apóstoles, como pudo haber sido la primera vez que ellos habían encarcelado a los apóstoles. ¿Se recuerdan? Ahí está muy presente el tema de lo que ellos predicaban. Pero en esta oportunidad, este celo que nos dice Lucas que están experimentando y sintiendo el sumo sacerdote y los saduceos, en realidad es un resentimiento, es un rencor, es una envidia ante la creciente y desbordante influencia y popularidad de los apóstoles. Estos hombres no pueden soportar la idea de que el pueblo esté siguiendo a otros hombres y no a ellos. Ven a los apóstoles y al movimiento cristiano como una amenaza a su poder, a su autoridad, a su influencia, a su control sobre el pueblo. Aún como una amenaza a todo su negociado político y económico.
No olvidemos que estos hombres controlan todo lo relacionado con el templo de Jerusalén. Es el sumo sacerdote, son los saduceos los que están a cargo de todo lo relacionado con el templo. Entonces, ¿no es cierto? Vemos, Lucas nos dice que estos hombres van a sentir celos de lo que estaba pasando con los apóstoles, con la iglesia, de lo que Dios estaba haciendo. Hermano, ¿puede usted notar cómo más allá de las acciones de los hombres, ¿no es cierto?, existen ciertos pecados que son más propensos a incubarse y a desarrollarse y que están siempre en torno a la obra del Señor? ¿Acaso no había un elemento de celo y envidia de parte de Ananías y Zafira hacia Bernabé que los llevó a mentir, a engañar? ¿Acaso estos líderes religiosos de la nación judía no celaron y envidiaron la popularidad tanto de Jesús como ahora de sus apóstoles, que los llevó a querer matarlos y que finalmente van a matar a varios? ¿Acaso los celos y la envidia en el contexto de la obra del Señor no es un pecado que acecha nuestros corazones con más frecuencia de lo que estamos dispuestos a aceptar? ¿Y cuál es el problema más profundo que está detrás de los celos y la envidia? Sin duda, el orgullo. La idea de que nosotros merecemos algo. La idea de que nosotros lo haríamos mejor. La idea de que algo nos pertenece a nosotros en la obra de Dios. Hermanos amados, debemos guardar nuestro corazón de los celos, de la envidia que encuentra su raíz en el orgullo. ¿Y cuál es el antídoto precioso contra el orgullo? La fe en la gracia de Dios. La gracia de Dios nos devuelve a nuestra verdadera posición. ¿Cuál es esta? Pecadores redimidos. Que nosotros mismos no somos nada, que nada es nuestro, que en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, nada podemos aportar a la obra de Dios, que todo lo hemos recibido como un regalo de la gracia de Dios. Si tú hoy día tienes algo en la gracia de Dios, en la obra de Dios, si tú tienes algún lugar, alguna responsabilidad, algún tipo de influencia, si tú estás sirviendo en un área, hermano, eso no te corresponde, eso no es tuyo, tú no eres el dueño de estas cosas, eso tú lo has recibido como parte de la gracia de Dios. Si tú ves en ti y puedes desarrollar en la obra de Dios algún don, algún talento, eso es la gracia de Dios. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, ¿qué derecho podemos tener entonces? ¿De qué nos podemos jactar si todo es por gracia? Hermanos, si no tenemos esa perspectiva de la gracia de Dios, escuche esto, si no tenemos esa perspectiva de la gracia de Dios, si no estamos considerando continuamente la gracia de Dios en nuestras vidas, en el contexto de la obra del Señor, entonces siempre estaremos peleando, criticando, celando y envidiando. Claro, porque estamos pensando que algo nos corresponde. Estamos pensando que tenemos derecho sobre algo. Pero en la obra del Señor, todo es por gracia. Todo es un regalo. Por lo tanto, cuando tenemos esa perspectiva correcta, nuestro corazón va a descansar en la gracia del Señor. Hermanos, ese era el problema con los dirigentes de la nación en los días de Jesús y los apóstoles. Los apóstoles, la iglesia y el evangelio de Cristo que ellos predicaban está amenazando a lo que ellos creen que es de ellos. Está amenazando su posición como líderes
religiosos de la nación. En un nivel más profundo, esto no es tanto un problema de diferente doctrina, este es un problema de orgullo. El orgullo del saduceo está siendo atacado, lo que produce celos y envidia que lo está devorando por dentro. Y estos celos los van a llevar a actuar de manera maliciosa. De manera maliciosa. Acompáñame al verso 18, dice: y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Entonces, estos celos que se apoderaron del corazón del sumo sacerdote y de sus amigos saduceos, los llevaron a ordenar a la guardia del templo nuevamente a poner en la cárcel pública a los apóstoles. ¿Ya? ¿No es cierto? Ahí en el texto podemos suponer que ahora todos los apóstoles fueron apresados. Lucas va a decir claramente: en la cárcel pública, ¿ya? Digamos, ¿por qué en la cárcel pública? Bueno, para que todos los observen, ¿ya? Para que todos los observen, y con este acto no solamente buscan silenciar a los apóstoles, ¿ya? Poniéndolos en la cárcel pública, haciendo un acto público de encarcelarlos, sino que también buscan intimidar a la iglesia, ¿ya? La iglesia, al ver que sus líderes fueron puestos en la cárcel, evidentemente hay una amenaza y hay una señal a la iglesia, a quienes están bajo el liderazgo de los apóstoles. También hay una intimidación a aquellos que están considerando unirse a la iglesia, ¿ya? Por eso el énfasis es en la cárcel pública, que todos vean, ¿ya? Que las autoridades religiosas no están para nada contentos con lo que estos hombres están obrando. Y ellos quieren dar una señal, un mensaje de intimidación, ¿ya? Para destruir este movimiento. Para destruir este movimiento. Los enemigos de Cristo están haciendo lo suyo, están haciendo todo lo posible para detener el gran movimiento de la iglesia. Versos 19 y 20. Dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Permiso, mis hermanos, es calor acá adelante. Fuego del Señor. Vamos, Roberto, por favor. Bien, es interesante, mi amado hermano, cómo Lucas no da ninguna explicación, no pide ningún permiso para introducir un elemento marcadamente sobrenatural, como lo es la intervención de un ángel, en su prolija y cuidadosa narración histórica. A diferencia de otros escritos religiosos, la intervención de un ángel no está para nada descontextualizada o literariamente forzada en el relato. Es perfectamente coherente tanto con el contexto de lo que Lucas está narrando, como también de la doctrina cristiana en general. Este ángel, ¿no es cierto?, que interviene acá, no luce ni más ni menos como toda la Escritura dice o enseña acerca de los seres angelicales. Esto es, ministros y siervos del Señor. No hay una parafernalia, ¿no es cierto? No hay, ¿no es cierto?, una contextualización indebida por la aparición de este ángel, no, sino que Lucas naturalmente continúa su relato. Creo, mis hermanos, que esto le da naturalidad, confiabilidad y aún mayor verosimilitud a la narración ante la mirada incluso de ojos escépticos, ¿no es cierto?, ante aquellos críticos de los textos, ¿no es cierto? Bueno, aquí creemos que la intervención sobrenatural de este ser angelical está muy bien, ¿no es cierto?, contextualizada y es evidente, ¿no es cierto?, que Lucas está relatando la verdad de lo que sucedió. Entonces, volviendo al relato, el Señor envía un ángel para liberar a sus siervos los apóstoles de la cárcel. Un comentarista dice: una de las varias ironías de este texto es que un ángel del Señor actuó para obstaculizar y confundir a los saduceos, aquellos que no creían en la existencia de estos. Ahora,
es muy particular que el ángel, al liberar a los apóstoles, no les dice algo así como, bueno, ahora escóndanse bien, ¿ya? Yo los voy a liberar, pero escóndanse bien, ahora ojalá que no los agarren. No, ¿no es cierto? No les dice esto. En cambio, el ángel les dice, regresen al mismo lugar donde los arrestaron y sigan predicando. Eso es lo que les dice el ángel. Ahora, note lo siguiente. En primer lugar, esta obra prodigiosa de parte de Dios de enviar a un ángel sigue el mismo patrón que sus señales de sanidades y liberación hechas por mano de los apóstoles. Esto es, están en subordinación a la predicación de la palabra. ¿Cuál es el propósito de la intervención angelical? Liberados los apóstoles, sigan predicando la palabra. Pero en segundo lugar, esta liberación milagrosa, sobrenatural, esta señal de parte de Dios, no se trata necesariamente de la seguridad personal de los apóstoles. En un sentido, Dios aquí no está preocupado por el cuidado personal de los apóstoles. Dios está obrando para que sus propósitos sigan adelante, para que su reino se siga extendiendo. El mensaje de Dios es el siguiente: vayan y sigan predicando. Hay muchos todavía que necesitan añadirse al número de los salvados. Hermano, ¿nota usted que los propósitos de Dios, y especialmente su propósito acerca de la extensión de su reino, es más alto, es más importante que nuestra comodidad, aún que nuestra seguridad? Nosotros nos pasamos la vida pensando cómo podemos servir a Dios pagando el menor precio posible. ¿Cómo podemos servir a Dios de tal manera que me cueste lo menos posible? Estando lo más cómodo posible, lo más seguro posible. Pero Dios aquí está mandando a sus siervos al lugar más recio de la batalla. Donde sus vidas corren peligro. Escapar de la cárcel y volver al templo a predicar era una actitud completamente desafiante para las autoridades judías. Era una declaración abierta de insurrección a la autoridad. Hermanos, ¿y acaso no es justamente esto es lo que cada discípulo acepta cuando se convierte en un seguidor de Jesús? El que ama su comodidad, el que ama su seguridad personal, el que ama aún su vida, más que a Cristo y los propósitos de Cristo, lo dice el Señor, no puede ser discípulo de Jesús. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a nosotros mismos. No podemos servir a nuestros proyectos, a nuestro estilo de vida, a nuestros planes de vida, por sobre el amor y la devoción y nuestro servicio a Dios. Jesucristo lo dijo muy claro. El que ama a alguien en este mundo, el que ama causa en este mundo, tierras, posesiones, padre, madre, hijos, más que a mí, no es digno de mí. Y aquí vemos cómo sus discípulos están actuando conforme a este patrón, a esta enseñanza. Dios no los libera para que se vayan para la casa a descansar. Dios les dice, vayan y mañana muy temprano sigan anunciando el reino de Dios. Y en el contexto, volver a un lugar público de donde recién los habían tomado detenidos era un desafío abierto hacia hombres malvados, hombres asesinos. Pero ahí están los apóstoles, ¿no es cierto?, obedientes al Señor. Seguir a Jesús no es otra cosa que ponerse en sus manos
para lo que Él quiera, para hacer de nosotros lo que Él quiera, para enviarnos a donde Él quiera, para glorificarlo, ya sea por vida o incluso con nuestra muerte. Hermanos, no todas las historias de los apóstoles o de los discípulos, otros discípulos, van a terminar o van a incluir en la historia a Dios enviando un ángel para rescatarlos. A veces, los apóstoles, los discípulos, a veces van a ser rescatados, pero a veces no. A veces van a morir. A veces, como nos muestra la historia de la iglesia, van a pasar toda su vida encarcelados y van a morir en la cárcel. Veremos solo un poco más adelante. ¿Algún ángel rescató a Esteban? ¿Algún ángel rescataría a Jacobo, uno de los apóstoles del Señor, de mano de Herodes cuando fue decapitado en la cárcel? Allí no llevó ningún ángel. A Jacobo le cortaron la cabeza en la cárcel. Entonces, mi amado hermano, no es el punto que Dios está rescatando a sus hijos para que no les pase nada, para que no sufran, para mantenerlos a salvo. El punto es cómo Dios está llevando adelante sus propósitos. El punto es cómo Dios usa nuestras vidas para traer gloria a su nombre. Ese es el punto. Ese es el punto. Por tanto, mi amado hermano, nuestra esperanza no es que Dios nos va a liberar de la aflicción. Nuestra esperanza no es que Dios nos está cuidando para que no suframos. Nuestra esperanza es esta: estamos en las manos de Dios. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra confianza. Sea que seamos liberados o no, sea que seamos sanados o no, sea que Dios nos quite o no aquel aguijón, aquel sufrimiento, del Señor somos. Del Señor somos. Nuestra esperanza no está en pasarla bien en este mundo. Nuestra esperanza, como dice el hermoso coro, está más allá del sol. Como dice Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ese debería ser el lema de la vida de cada discípulo de Cristo. Hermanos, el Señor fue muy claro con sus discípulos con respecto a esta situación que ellos están viviendo. En Lucas, acompáñeme, Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Verso 12 en adelante. Lucas capítulo 21, versículo 12 en adelante. Dice, pero antes de todas estas cosas, ¿no es cierto? Jesús aquí hablando con sus discípulos, los que serían los apóstoles, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones, no pensad antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Verso 17, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mire el verso 18. Pero ni un cabello de vuestras cabezas perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis
vuestras almas. Hermanos, el Señor dice, sí, ya lo digo antes, a algunos de ustedes los van a matar. La historia nos cuenta que mataron, asesinaron de manera violenta a la gran mayoría de los apóstoles. Pero el Señor les dice, pero ni un cabello perecerá de ustedes. ¿A qué se refiere con esto? Está diciendo que los van a matar. Y luego les dice, pero ni un cabello de sus cabezas va a perecer. ¿A qué se refiere esto? Sin duda esto se refiere que lo que obtendrán será mucho mejor de lo que perderán. Ustedes, el Señor les está diciendo, en realidad están a salvo para siempre. Aunque maten sus cuerpos, sus almas no las pueden matar. Ustedes están seguros. Si están en Cristo, ni la muerte puede con ustedes. No van a perecer. No van a perecer. Como luego lo dirá tan hermosamente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estamos en Cristo, la muerte no es gran cosa. No vamos a perecer. Entonces, esta es la perspectiva de los apóstoles. Esta es la confianza de los apóstoles. Volviendo a nuestro texto, verso 20, ¿no es cierto? Vemos lo que el ángel les dice a los apóstoles. Les dice, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. El ángel aquí se está refiriendo al anuncio de las palabras de esta nueva vida, de la nueva vida que hay en Cristo. El ángel señala al evangelio, como lo que están predicando los apóstoles, como un mensaje de vida. Ese es el significado. Como el mensaje que imparte vida. Esta manera de referirse al evangelio nos recuerda las palabras del propio Jesús en Juan 17, cuando él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En Juan 6, 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tus palabras dan vida, tus palabras son vida. El mensaje que predicaban los apóstoles, el mensaje del evangelio, es un mensaje de vida. Y el ángel se está refiriendo a la predicación de la palabra, al mensaje de los apóstoles como un mensaje de vida, que da vida. Vaya y sigan anunciando el mensaje que trae vida. Versículo 21. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Hermanos, los apóstoles obedecieron la orden de Dios por medio de su ángel sin vacilar. Digamos, si nos centramos allí, es increíble la obediencia de estos hombres. Estos hombres no se fueron un día de campo, no se fueron a la playa como para relajarse después de un evento tan, digamos, incómodo, ¿no es cierto? Ahí la cárcel fría, helada. No fueron al hospital a contratar lecciones, ¿no es cierto? Dice que de mañana, ya probablemente esta liberación fue en alguna hora de la madrugada, y muy temprano, algunos comentaristas van a decir,
cuando se abre el templo para el sacrificio de la mañana, muy temprano, los apóstoles ya están ahí tomando posiciones para predicar, hermano. ¡Qué prestancia! ¡Qué obediencia! ¡Qué obediencia! Si solamente siguiéramos el rastro de la obediencia de los apóstoles y la iglesia en todo el libro de Hechos, hermanos, es tremendo. Esto nos confronta a nosotros. ¿Cuán pequeño, cuán diminuto se ve nuestra obediencia al lado de estos santos varones de Dios, hermanos, que no son ningunos superhombres. Son hombres como nosotros, sujetos a pasiones, a debilidades, a tentaciones, pero que son llenos del Espíritu de Dios. Entonces, los apóstoles obedecieron la orden de Dios por medio de su ángel sin vacilar. De mañana, tan pronto como las puertas del templo se abrieron, ellos tomaron posiciones y comenzaron a enseñar al pueblo la verdad acerca de Jesús, sin temor a la represalia de los judíos. O tal vez sí tenían temor, pero mayor era su obediencia. Sí, estaban cansados. En estas cárceles del primer siglo, no era como las cárceles modernas, ¿no es cierto?, que entran a una pieza, están todos acostados. Acá probablemente estaban parados en una posición, en el cepo, amarrados, en celdas sin ningún tipo de comodidad. Y estos hombres, tal vez con temor a la represalia, pero con un mayor sentido de obediencia y de amor por Cristo y por su obra, sin considerar el cuidado de sus propias vidas, estos hombres, como ellos mismos lo habían declarado, como mismos lo van a declarar más adelante, decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, y de aquí en adelante, el relato se torna casi tragicómico. Porque mientras el Sanedrín en pleno es convocado, ¿no es cierto? Ahí está con toda su parafernalia, ¿no es cierto? Con todos sus vestidos, con toda su pompa ahí, ¿no es cierto? Entra el sumo sacerdote con los ancianos, los saduceos, los fariseos, la gente más importante ahí tomando lugar, ¿no es cierto?, ceremoniosamente. Envían a buscar a los apóstoles para interrogarlos y buscar la manera de silenciarlos. Ese es el propósito. El propósito es amedrentarlos de tal manera de silenciarlos. Estos hombres buscan detener lo que está pasando en Jerusalén. Y ahí están, ¿no es cierto?, con toda su pomposidad en su puesto. Bueno, que traigan a los apóstoles y los mandan a buscar. Acompáñenme al verso 22 y 23. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Verso 23, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Usted puede imaginar esta escena, ¿no es cierto? Usted puede imaginar las caras entre los alguaciles del templo y el sumo sacerdote y los miembros del concilio mirándose unos a otros y diciendo, pero ¿qué está pasando? Pero ¿cómo? Tú me dices, ¿no es cierto? Ahí el alguacil, el guarda del templo, el líder, tú me dices que fuiste a la cárcel, están las puertas cerradas, están los guardias en la posición correcta, todo está igual, y tú me dices que no están estos hombres en la cárcel. ¿Pueden imaginar sus caras de asombro? Verso 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Dudas y más dudas.
Todos estos hombres importantes y poderosos no encontraban respuesta a lo que estaba sucediendo. Se preguntaban, ¿qué pasaría con esta situación? Probablemente decían, se escaparon. Pero si no se escaparon, si está todo igual. Se fueron a esconder, ¿dónde estarán? ¿Se habrán ido de la ciudad? ¿Estarán juntando a los suyos para venir contra nosotros? Se preguntaban. No sabían en qué iría a parar toda esta situación. Hermanos, estos hombres estaban completamente desconcertados. Cuando me imaginaba cómo pudo haber sido toda esta situación embarazosa, ¿ya? Porque eso era lo que era, una situación muy embarazosa. Venía a mi mente nuevamente el Salmo 2, salmo que ya había sido citado anteriormente por la iglesia, cuando dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Verso 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. En otras palabras, mis hermanos, todos aquellos, incluso los grandes de la tierra, que osan en empuñar su mano contra el Dios del cielo, ¿sabe qué? No son más que el hazmerreír del cielo. Esos son. Pero en otro sentido, mi amado hermano, en toda esta situación, Cristo sigue revelándose ante los líderes de la nación, manifestándoles su poder, mostrándoles que encerrar a los apóstoles para detener lo que Dios está haciendo es semejante al hombre que intenta recoger el océano con su mano. Es una tarea que está condenada al fracaso. Es imposible. Hermanos, estos hombres estaban desconcertados, pero en realidad porque querían estarlo. Este era el desconcierto de corazones endurecidos. Ellos tenían toda la evidencia. Ellos habían sido testigos privilegiados de las palabras y de las señales de Jesús. Muchos de los que estaban ahí habían presenciado con sus ojos las señales del Señor. Habían escuchado con sus oídos grandes discursos del Señor. Y ahora veían las mismas señales en quienes ellos habían reconocido que habían estado con Jesús. Y ahora enfrentaban una situación que no tenía una explicación racional, pero que era real. ¿Cómo no considerar? ¿Cómo no reflexionar? Toda la evidencia, todo indicaba que Jesús era quien decía ser, que sus mensajeros, los apóstoles, anunciaban la verdad de Dios, que Dios estaba del lado de estos hombres y que en realidad eran ellos los que estaban luchando contra Dios. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dice a Saulo de Tarso camino a Damasco? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, dura cosa te es estar luchando contra Dios. ¿Cómo estos hombres no podían? Bueno, próxima semana veremos cómo alguno de ellos entra en cordura. Pero estos hombres no consideraban, tenían delante de sus ojos lo que Dios estaba haciendo. Pero ellos decidieron endurecer más y más sus corazones y de tal manera de ponerse como enemigos de Dios. Estos hombres van a ser juzgados. Unos años después, el juicio de Dios va a caer sobre la cabeza de estos hombres. Pero ellos tuvieron su oportunidad. Ellos de primera mano miraron, observaron todo lo que Dios estaba haciendo, pero no se quisieron arrepentir. Bueno, mis amados hermanos, ¿cómo finaliza esta parte de la historia? Versículos 25 y 26. Pero viniendo uno, les dio esta noticia.
Yo me imagino, ¿no es cierto?, este hombre entrando, corriendo, tal vez agitado, ¿no es cierto? Y dice, he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Mientras todos en el concilio se miraban unos a otros exigiendo una explicación, dice que llegó uno diciendo, allí donde los agarraron ayer, allí mismito están. Y enseñan al pueblo. Nuevamente yo imagino esas caras de extrañeza, de no saber lo que está pasando. Bueno, Lucas nos relata que el Sanedrín nuevamente envía a la guardia del templo a que trajeran a los apóstoles. Ahora directamente al concilio, no sea que se vayan a desaparecer misteriosamente por ahí, ¿no es cierto? Ya no a la cárcel, directo, ¿no es cierto?, al concilio. Lucas dice que los trajeron sin violencia porque temían al pueblo, ¿ya? Digamos, se entiende muy bien. A estas alturas los apóstoles ya son hombres populares, son hombres conocidos, ¿ya? Multitudes los escuchan, la iglesia es grande, varios miles de personas, muchos vienen de otras ciudades, ya tienen una popularidad muy parecida a la que tuvo nuestro Señor en sus días terrenales. Y bueno, ¿no es cierto?, estos hombres no son tontos, hay que tratarlos con cuidado, ¿no es cierto? Yo me imagino estos hombres llegando al lugar, dice que lo hicieron sin violencia. Comúnmente estos hombres eran muy violentos, agarraban a la gente. No, aquí, digamos, llegan al lugar, los ven a los apóstoles y quizás con una seña, acompañen, ¿no? Bueno, les acompañamos, vamos con ustedes, ¿no? Sin violencia, con cuidado, ¿no es cierto? Bueno, nuevamente estos hombres van a llevar a los apóstoles delante del Sanedrín y bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy día, ¿ya? Próxima semana, si el Señor lo permite, veremos cómo termina esta historia, ¿no es cierto?, esta historia de esta segunda oportunidad donde los apóstoles son interrogados en el Sanedrín. Permítame finalizar con alguna reflexión final y alguna aplicación final. A ver, mis hermanos exégetas y hermanas también, ¿cuál es el tema principal de esta narración del libro de Hechos? ¿Serán los apóstoles encarcelados? ¿Será el sumo sacerdote con sus amigotes los saduceos? ¿Será el ángel del Señor? Ese sí, ¿no es cierto? El ángel del Señor, ¿no es cierto?, que liberó a los apóstoles. A ver, niños, ¿cuál es el tema principal de la narración del día de hoy? ¿Será el ángel, no es cierto?, que apareció. Hermanos, sin duda, el evento principal de esta porción de la palabra de Dios es cómo Dios continúa obrando de una y otra manera, abriendo camino para la predicación de la palabra. La palabra de vida, como le llama el ángel, el evangelio de nuestra salvación, como le llama Pablo en Efesios 1. La semana pasada veíamos al Señor abriendo camino para la palabra a través de sanidades y liberaciones. Esta mañana, por medio de su ángel, liberando de una manera sobrenatural a sus siervos para que continuaran predicando la palabra, el evangelio. Hermanos, ¿qué nos dice todo esto? ¿Por qué estas narraciones han quedado registradas para nosotros? Bueno, lo primero que podríamos decir, Dios tiene en alta estima su palabra. Dios tiene mucha estima el evangelio. Dios trabaja para abrir camino para su palabra. ¿Y por qué la predicación de la palabra es tan preciosa? ¿Por qué
la predicación de la palabra, la predicación del Evangelio es tan importante para Dios? Porque el Evangelio exalta a su Hijo Jesucristo. Porque el Evangelio exalta la obra de Dios. Porque el Evangelio trae gloria a su nombre. Porque además el Evangelio es el único mensaje que puede dar vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Hermanos, la palabra de Dios es tan preciosa, el Evangelio es tan bendito, que aún aquellos que anuncian la palabra toman de esa bendición. Como dice Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermosos son sus pies, no por ellos, es por el mensaje que llevan, que es precioso, que es importante, que es relevante para Dios. Todo lo que hemos leído hoy día, toda esta narración tiene que ver con esto. Dios abriendo camino para su palabra. Hermanos amados, sin duda, historias como esta nos confrontan. ¿Estamos nosotros del lado de Dios? ¿Estamos nosotros abriendo paso para la predicación del Evangelio? ¿Estamos nosotros contribuyendo para que la palabra siga corriendo? ¿Estamos nosotros predicando? ¿Estamos nosotros hablando a otros de Cristo? ¿Estamos orando? ¿Estamos ofrendando? ¿Estamos apoyando? ¿Estamos invirtiendo tiempo, recursos? Somos un medio nosotros para que la palabra de Dios se abra camino, para que el Evangelio se abra camino y alcance a todo hombre. ¿O nosotros somos semejantes al Sanedrín, ya que mediante nuestra desobediencia o nuestra indiferencia estamos destruyendo, estamos obstruyendo, obstaculizando la predicación del Evangelio? Alguien podría decir, pero hermano, tal vez yo no predico, tal vez yo no me involucro en nada, ni siquiera oro por los que predican, pero tampoco es que yo estoy obstruyendo. Bueno, no estoy tan seguro de eso, hermano. Sobre todo considerando pasajes como Mateo capítulo 12, versículo 30, que dice, el Señor Jesús en un contexto evangelístico, en un contexto de contraposición a la obra de Satanás. Él dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Al parecer, no hay un lugar neutral en relación a lo que Dios está haciendo en el mundo. O estamos haciendo su voluntad y estamos en el equipo de Dios, o estamos en contra de lo que Él está haciendo. No recoger con Dios no es no hacer nada, es desparramar. No estar con Él no es una posición neutral, es ponernos en su contra. Amados hermanos, amada iglesia, ¿dónde vamos a estar nosotros? ¿Vamos a estar en el pórtico del templo anunciando las palabras que dan vida? ¿O vamos a estar en compañía de los enemigos de Dios obstruyendo la obra del Señor? ¿Vamos a estar en la cárcel, si así el Señor lo permite, padeciendo por la obra del Señor? ¿O vamos a estar en nuestros cómodos asientos del Sanedrín, siendo verdaderos obstáculos en el avance de la obra del Señor? El Señor nos ayude, mis hermanos. El Señor nos despierte para tomar lugar en lo que Él está haciendo en el mundo por medio de su iglesia. El Señor no nos llamó para ser espectadores, meros observadores de lo que otros hacen.
El Señor nos llamó para entrar en sus labores, para hacernos parte en la extensión de su reino. Termino citando el famoso himno metodista compuesto en el siglo XIX: y el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Padre bendito, te damos tantas gracias, Señor. Tantas gracias por el buen consejo